Buenas noches. Estamos aquí para llevar a cabo el taller de Construyendo Ciudadanía en su modalidad de cristianos en la política. Este es un taller que está orientado para ayudarnos a reflexionar en torno a los eventos que tenemos próximamente, que es precisamente las elecciones. Vamos a comenzar, ¿verdad? Y a ir desarrollando el taller. Lo vamos a desarrollar entre el Liceo Felipe Urbiola y su servidor, ¿verdad? Ambos somos parte del centro de Tomás Moro y a su vez somos los colaboradores directos de la dimensión fe y compromiso social, antiguamente llamada Fe y Política, ¿verdad? Entonces comenzamos, ¿verdad?, con nuestro taller en el proceso de convertirse en pueblo. Buenas tardes, buenas noches. Un servidor Felipe Urbiola, como decía Hermenegildo, voy a colaborar aquí con él para la presentación de esto. Muchísimas gracias. Buenas noches. Lo primero que queríamos plantear es que la vida ciudadana es una parte importante en la vida de las personas. Es muy común cuando se habla de política, cuando se habla de cuestiones gubernamentales, etcétera, que las personas repudien, les incomode, les desagrade este aspecto en el que no se quieren comentar. Escucho continuamente la gente que nos dice: yo no quiero escuchar noticias, yo no quiero saber nada. Pero es sumamente importante porque la mayoría del trabajo, la mayoría de la actividad en la vida tiene que ver precisamente con ese trabajo que realizamos en el quehacer de lo público, en el quehacer de lo social. Y un elemento importante es el ejercicio de la ciudadanía. La ciudadanía, lo hemos dicho en varias ocasiones, no es una decisión, surge de manera natural en el momento en el que se adquiere la mayoría de edad. Ni siquiera la religión es una decisión voluntaria, pero la ciudadanía no. Entonces, la primera parte es tratar de hablar de la realidad que estamos viviendo en este momento. Sí, es indudable que tenemos que partir de nuestra propia realidad, del entorno en cómo estamos y en cómo estamos viviendo, con una serie de problemas, una serie de situaciones difíciles. La pandemia casi viene segundo, aunque es una situación muy evidente, pero tenemos muchas otras realidades de fondo que son las que nos implican que lleguemos a cierto estado de crisis. Tenemos la violencia generalizada, ¿verdad?, desde la familia hasta el crimen organizado, ¿verdad?, la corrupción, la pobreza, la injusticia, el bullying, las drogas, el consumismo, enfrentamientos, abandonos, egolatría, el heroísmo, el suicidio, no sé, abundaríamos mucho. Basta aprender cualquier medio de estar, observar y prender una televisión o cualquier otro medio de comunicación y es lo primero que nos encontramos. Una situación completamente deprimente, completamente agobiante y que no ayuda para poder irnos equilibrando en un ambiente de crecimiento tanto moral, espiritual como social. Sí, la verdad es que nos encontramos con una sociedad en crisis. La humanidad ha pasado por momentos diferentes. Hay momentos en que la crisis es de carácter económico. Hay momentos en los cuales la crisis es de seguridad, de conflicto entre las naciones, de revoluciones, de enfrentamientos armados. Pero hoy el principal problema es la crisis de la sociedad. Es el ente social enfermo. Y nosotros hemos considerado que todo esto, violencia, corrupción, todo este tipo de situaciones que estamos viviendo, tienen su origen en dos condiciones que podrían ser un poco la explicación de lo que está sucediendo. El primero es el alejamiento de las personas de la iglesia, y ahí le ponemos de las iglesias, porque en general hay un alejamiento
de lo religioso y el desprecio por los valores. En el primer punto de los mencionados, el alejamiento de las personas de las iglesias, vemos que hay un crecimiento, pero sumamente exagerado, sumamente acelerado, de las sectas. Encontramos la Santa Muerte, encontramos a San Malverde, encontramos satanismo, encontramos una gran cantidad de sectas, de lo más absurdo, de lo más increíble que podemos encontrar. Y parece ser que cada día crecen más, cada día con número diferente, pero cada día se van fortaleciendo. Y en consecuencia, el debilitamiento de las iglesias. Bien, vemos que esto nos lleva a que hay existe un ateísmo práctico, ¿no? Ese de que yo creo, a mi manera, que yo voy a misa cuando me nace, y yo considero inclusive la vida sacramental como eventos sociales. El matrimonio a veces no deja, a veces hay quienes le dan mucho más importancia al evento social que al sentido propio del sacramento. Esto es muy, muy, muy delicado. Hemos estado cayendo en este tipo de cosas, ¿verdad? La primera comunión ya es otro motivo de evento social. Y así podríamos numerarlos todos, ¿verdad? Casi hasta las defunciones, por decirlo, ¿verdad? Pero esto es que cada quien cree a su manera. Cada quien cree, veamos, aunque se digan muy ateos, ¿verdad? Ojalá y realmente hubiera ateos, ¿verdad? Donde pudiéramos compartir con ellos y llevar el evangelio puro y sano a esas gentes, ¿verdad? Pero es un ateo un ateísmo muy, 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 muy convenenciero, muy a su manera, y sin embargo nos confesamos católicos. Tenemos un país de católicos, del 86%, si no me equivoco, que se confiesan católicos, ¿verdad? Y sin embargo, pues, caemos en esto, ¿no? En lo que prácticamente en la vida práctica somos arreligiosos. Somos, y yo quisiera saber cuánta gente está comprometida con su fe, ¿verdad? Realmente en cada parroquia son pocos, ¿verdad? Que toman en serio estas cosas. Somos un poquito así como miseros de domingo, y de entre semana hay Dios, ahí la vemos, ¿verdad? Y a veces nos lleva a ser, en vez de miseros, o sea, de misa, nos lleva a ser miserables. La verdad es que esto es consecuencia del relativismo religioso, donde empieza a surgir mucho la idea de que cualquier concepción de Dios es válida. Es esa idea del yoga que dice hay que creer en el creador y lo demás es cuestión de religiones y no tiene mayor importancia. Como resultado de una escasísima, una casi nula cultura religiosa. Sí, por primera vez en los tiempos modernos, los cristianos han dejado de ser la religión mayoritaria en el mundo. Hay más musulmanes que cristianos en la actualidad. Y esto es un efecto de lo que estamos viendo. Y no solamente se ha alejado de lo religioso, sino de las grandes enseñanzas de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia tiene elementos interesantísimos para lo público, y se han dejado de lado. Tú cuentas una anécdota al respecto. Es escasísimo, ¿verdad? Que nosotros como cristianos, como familia, como esa iglesia doméstica que nos han hecho los papas, nos han hecho los discursos, ¿verdad? De llegar a hacer que nuestra familia sea esa iglesia doméstica, nos hemos desentendido de esa formación cristiana, religiosa hacia la familia. Porque todo esto es consecuencia de eso. La familia viene dijéramos, el núcleo social, y es el núcleo religioso de nosotros, ¿verdad? Y si a veces pensamos y decimos, ¿cómo anda el mundo? ¿Cómo están los jóvenes? Que ya no se acercan, pero ¿cuánta responsabilidad tenemos nosotros como padres? ¿Verdad? ¿Cuánto es eso que hace falta que nosotros seamos en el interior de la familia, veamos este tipo de cosas, las abordemos y vayamos
siendo verdaderamente los catequistas, los primeros catequistas de nuestros hijos. Ahorita podrías abundar un poquito más en eso. El desprecio por los valores, por otra parte, lo hemos canalizado en tres aspectos que nos parecen sustantivos. El primero es la vida. La vida es menos apreciada o no se le concede valor. Hoy no es raro encontrar a estos hombres que se prestan, que se venden al crimen organizado y que dicen, yo quiero vivir la vida loca. Es decir, sé que voy a vivir 3, 4 años de vida desenfrenada, con gastos, con lujos, con locura y media, y sé que me van a matar, pero al final de cuentas vivo de esa manera. Esto lo hemos visto, incluso hemos llegado a convivir con algunas personas estas, cuando trabajamos allá en lo del penal, y es triste ver que la vida vale muy poco. Por eso el aborto permea mucho. La gente se ciega. No sé si recuerdes aquel dato que teníamos de cuando uno viaja a la sierra, le preguntan a un chamaco de, no sé, de 8 años, 7 años, no sé, un chamaquito, un niño, un bebé, casi podemos decir. Le dicen, ¿qué vas a hacer de grande? Sicario. Va a traer mi camionetota y mi cuerno de chivo y cosas. ¿Verdad? Eso está aprendiendo nuestros niños. Eso fue en una pequeña comunidad delante de Bizarrón. Sí, delante de Bizarrón. Es ayudar, eso es lo que aprenden nuestros niños. ¿Por qué? Porque es el ejemplo que les damos y es la cultura que nos están dando en los medios de comunicación. Sí, la promoción del aborto pasa por muchas cosas. Esto con lo anterior, imagínense las católicas con derecho a decidir. O sea, ni son católicas, ni tampoco tienen el derecho que dicen, pero bueno, al final de cuentas esto nos habla de ese relativismo donde acepto una parte, pero al final de cuentas lo que quiero es salirme con la mía. Y el aborto promovido, cuando de cada 10 personas que llegan a estar o que están en presas por aborto, 8 son hombres. Y cuando alguien platicaba esta estadística decía, eso no es posible. Claro que sí, porque son los médicos que hicieron el aborto sin permiso de la madre, los novios que obligaron a abortar a la novia porque la embarazaron, los papás que obligaron a la hija a abortar, etcétera. 8 de cada 10. En realidad, el delito de aborto está diseñado y existe para la protección de las madres, no para aquellas que quieren abortar y deshacerse de la criatura. Pero, en fin, esto sucede mucho. La cultura de la muerte, la ideología de género, son otras formas de cómo se atenta en contra de la vida, y la vida ya no se le concede valor. La familia. Familia, pues yo creo que es el punto clave. El punto clave, hablábamos hace un momento de la familia. La familia es el núcleo central del desarrollo humano. Ahí nace la familia, ahí está la vida, ahí comienza la vida a hacerse presente. Y actualmente vemos cómo hay rompimiento entre padres e hijos. Entonces, ya nos olvidamos del respeto. Ese respeto que antiguamente, pues, bastaba con que el padre mirara al hijo así como con ojos de lince para que se calmara, para que se sentara, para que eran cosas así, ¿no? Un respeto al adulto mayor, un respeto a las familias, esas tradicionales, con familias donde se compartía con el padre, el abuelo, el tío, la tía abuela, hasta la gente indigente que llegaba por ahí. Sí, y hay un rompimiento entre ellos, existe un rompimiento. Ahorita cada quien vive por su cuenta, cada quien hace. ¿A dónde vas? Ahorita vengo, hombre, no te preocupes. No pasa nada. Hay hijos tiranos. Parece ser que muchas veces los hijos tienen más autoridad que los padres. Y esto también sucede mucho porque los padres están muy ausentes del hogar, por razones de economía, por razones de los nuevos modelos de familia, dicen por ahí, ¿no? Donde la separación, el abandono, el desatenderlos es algo que se ha convertido en algo más o menos normal.
Y uno de los ejemplos más claros es la promoción continua y permanente de las uniones entre personas del mismo sexo. Digo, yo creo que no hay serie de televisión o película que no tenga una pareja del mismo sexo besándose o hasta haciendo cosas peores. Sí, es increíble, ¿verdad? Que ahorita ese es un peligro que estamos cambiando hasta de la familia, ¿no? Estamos viendo, queremos hacer familias, ¿cómo diríamos? Yo no me atrevo a decir así entre hombre y hombre, no sé ni cómo llamaría una familia de esa naturaleza, ¿no? Porque no lo existe, ¿verdad? Y sin embargo, esa es la tendencia. Y sin embargo, eso nos preocupa porque es un proyecto malsano, mal hecho y con toda la intención de romper con la familia normal, ¿verdad? Desde áreas muy poderosas, ¿verdad? Y vemos que nuestros legisladores coquetean con eso, ¿verdad? En vez de preocuparse por reordenar este tipo de cosas, coquetean con esas ideas, ¿verdad? Y hay partidos que abiertamente están luchando porque se hagan, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Quién sabe? De nosotros depende. Por eso llega este tema aquí, en ese momento, porque tenemos que preocuparnos, porque lleguen las personas más adecuadas a estas áreas, a esos campos donde se deciden los problemas de México. Por otro lado, la educación y la formación, hoy en la actualidad son más bien deseducación y de formación. La verdad es que hay un desinterés y una ausencia de compromiso de los padres. Decíamos el otro día que debería de llamarse no Asociación de Padres de Familia, sino Asociación de unas cuantas madres de familia, porque a veces son las que asisten a las actividades de la escuela. No hay un compromiso claro. Y más bien las familias hoy, los padres descargan en los maestros la responsabilidad de educar y formar, y esto no puede ser. Y el problema es el problema es que cuando el maestro llega a poner mano dura, adiós maestro, porque andan corriendo o andan difamándolo, o va la mamá y ¿por qué le dijo esto a mi hijo? ¿Por qué le encarga más tarea? Es un problema. Vamos a ver, mientras que el sistema educativo buscaba aquel triángulo que fuera el maestro, los padres y el alumno, ¿verdad? Que fuera una comunidad educativa real, pues la retomamos mal y que empezamos a hacer ahí una mezcolanza rara que ni el padre se desentiende de los hijos. Y es increíble, a mí me tocó estar en una asociación de padres de familia, presidiéndola en en diferentes escuelas, una oficial y en una privada, ¿verdad? Y era increíble que convocabas a las reuniones y pues no van. Va el 50% de los padres y son mujeres, son las mamás, ¿verdad? El padre está completamente ausente de esos menesteres, se puede decir, ¿verdad? Y mientras no asuma el padre esa función real que le corresponde como tal en la familia, pues no, ¿verdad? Ahí va a seguir la cosa y va a seguir, decía un padre, ya que el hombre se faje los pantalones y realmente sea, no el que manda, sino el que sea la figura real paterna como hombre, como responsable de esa familia, pues ese día las cosas cambian. Si además seguimos dejando a los hijos en la televisión como nana, la televisión educadora, y con esos mecanismos de propaganda y publicidad que son muy destructores de la cultura, genera una deformación enorme y a veces no tenemos el cuidado, y peor cuando los encargamos o los entregamos. Pasamos entonces ahora a comentar sobre qué vamos a elegir. Consideramos que es muy importante tener algunas ideas que surgen de la doctrina social de la Iglesia, conceptos fundamentales que como ciudadanos debemos de conocer, pero debemos de conocerlos a la luz de la doctrina social de la Iglesia, porque no solamente son correctos, sino que además son los que dan fundamento a nuestra manera de pensar. Y a nuestra manera de ser y de pensar, inclusive a la política internacional, ¿verdad? Esto trae un fondo muy
muy profundo que las diferentes instituciones políticas retoman estos conceptos y los aplican a su manera, pero retoman los conceptos, ¿verdad? Entonces vale la pena considerarlos. Sí, hace... Las relaciones entre la persona y la sociedad son mutuas y necesarias. Nacen con la persona por su innata indigencia y por su natural tendencia a comunicar con los demás. La Iglesia Católica enseña y proclama una doctrina de la sociedad y de la convivencia humana basada en la persona, causa y fin de todas las instituciones sociales. Al ser las personas por naturaleza sociables, deben convivir las unas con las otras y procurar cada una el bien de las demás. Hola, soy José Antonio de Cinco Panes. En este vídeo vamos a profundizar en el concepto del bien común para que podamos diferenciar entre política y justicia evangélica según las enseñanzas de la Iglesia Católica. Los seres humanos tenemos la necesidad de convivir con otras personas y de esa necesidad pueden surgir tanto aspectos positivos como negativos. Es positivo que nos agrupemos con otros para defendernos mutuamente de las injusticias, pero negativo que lo hagamos para imponer nuestras ideas o para someter a otros a nuestra voluntad o a la de nuestro grupo. Decía San Juan Crisóstomo, un santo que vivió a finales del año 300. No dar a los pobres de los bienes propios es robarles y atentar contra su vida. Recordad bien que no retenemos lo nuestro, sino lo de ellos. ¿Y qué dice la Iglesia que es el bien común? Si leemos el texto Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, en el número 26 dice así: es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Vamos a tener que dejar el video ahí. Sí. La verdad es que lo recomendamos mucho. Es un video que se encuentra en las redes, en YouTube. Y además está muy claro la idea que nos da, el concepto que se maneja y sobre todo la definición de lo que es el bien común. Otro de los conceptos que nos interesa con claridad es la democracia. Y la democracia más allá de un sistema de gobierno. La democracia, creo que todo el mundo entendemos, que es el procedimiento mediante el cual el pueblo, los ciudadanos, eligen a sus representantes para que ejerzan las funciones de gobierno. Pero también es una forma de ser, una forma de comportarse, como resultado de la aceptación convencida de los valores democráticos, de los valores que todos convivimos o que todos deberíamos de compartir. Y son valores que la doctrina social deja muy claros: la dignidad de toda persona humana, el respeto de los derechos del hombre y el bien común como el criterio regulador, el fin, el propósito de la vida política. Si el fin común no es la persecución, entonces la democracia no tendría sentido. Y es increíble, ¿verdad?, que este tipo de términos o este tipo de temas los toquemos nada más allá, cuando hay elecciones, y que nos perdamos otros 2 años, otros 3, y ya después retomamos otra vez el punto, porque la democracia debe ser un sistema de vida. Una cultura democrática debemos de tener, y no nada más para esto, porque las elecciones de unas autoridades casi hoy día es el punto mínimo de la democracia. Eso viene de dijéramos, por añadidura. Sí, pero tratemos de ser democráticos en nuestra vida diaria, y no es precisamente... cada quien tiene que participar en la vida, en la sociedad, en lo que le toca. Al que le toca barrer y hazlo bien, ¿verdad? Y al que le toca enseña también, ¿no? Y en fin, cada quien tenemos un campo que podemos ir cultivando democráticamente nuestra sociedad, de tal manera que si las cosas se dan, no necesitamos tener problemas de participación. Así es. La política es otro concepto, y un concepto muy satanizado. Monseñor Oscar Romero decía que es la respuesta de la Iglesia a las exigencias del mundo real donde se desenvuelve. Creo que podría ser lo mismo, es la respuesta que nosotros tenemos a las exigencias del mundo real, del mundo sociopolítico, donde nos movemos cada quien. En consecuencia,
viene la obligatoria participación en actividades colectivas, que era lo que decías tú. Sí, increíble que a un pastor que le cuesta la vida estas ideas, ¿verdad? Y que nosotros permanezcamos tan pasivos, ¿verdad? Tenemos que buscar la manera de que la política no es ese concepto de que tienen que tenemos de la política De lo público, y de los políticos, ¿verdad? De los partidos políticos. Y alguien dice, la política déjasela a los políticos. No, mal hacemos. La política tenemos que hacerla nosotros, ¿verdad? Tenemos que ayudarnos. ¿Cuándo va a ser posible que un partido político cambie o reordene su ideología? Pues cuando nosotros los católicos entremos. La política la tenemos que hacer como San Juan Pablo II le dijo a los gobernantes y políticos en el jubileo que hubo en el año 2000. Y les dijo, la política tiene que ser un servicio. Hay que vivirla con moralidad a toda prueba, redescubrir el sentido de la participación de los ciudadanos, incluso desde la óptica de los gobernantes, y un diálogo permanente y continuo, que es el único instrumento que permite construcciones de carácter social. Sí, no puede haber leyes que sean promovidas solamente por unos cuantos, sino que tienen que ser leyes que todos las consideren positivas y necesarias. Y tenemos nosotros que crear, como sociedad civil, tenemos que crear instituciones que permitan que nuestra voz, nuestro interés, llegue a esos áreas, llegue a esos campos. A través de, pues no sé, de los equipos de pastoral, se me ocurre pensar. Claro, claro. ¿Qué sería? Por último, la autoridad. La autoridad, y esto San Pablo en Romanos 13, en la primera de Romanos, es muy claro cuando dice, no hay autoridad que no provenga de Dios y las que existen han sido establecidas por Él. Y esto es una frase muy pesada. Es una frase que sigue la enseñanza de nuestro Señor. Tú lo platicabas ayer cuando le dice a Poncio Pilatos, tú no tenías autoridad si no te hubiera sido dado de alto. Entonces, la autoridad tenemos que entenderla como un instrumento que viene de Dios y que tiene su propio propósito. Por eso es importante inspirarnos en las Sagradas Escrituras para este proceso que tiene que ver con las autoridades, que tiene que ver con el ejercicio ciudadano. Las Escrituras no nos dicen por quién votar, pero sí nos indican cómo hacerlo. Y es lo que vamos a ver a continuación. En la carta a los romanos nos dice ahí un par de cosas más. Sí, dice la carta a los romanos, en principio dice, porque la autoridad es un instrumento de Dios para hacer el bien. Pero teme, dice, teme si haces el mal, porque entonces ella ejercerá, vamos a decir, su poder para sancionar. Quien hace el bien y obra con justicia, no tiene por qué temer, claro. Para nada tiene por qué temer, ¿verdad? Pero precisamente por eso existe la autoridad, para tener, que dijéramos, o que la sociedad camine en orden, ¿verdad? Y cuando haya necesidad de darle el jalón de orejas a alguien, hay que dárselo. Y esa autoridad, aunque está muy enfocada aquí a la autoridad esa pero esa autoridad debemos retomarla nosotros en casa también, en casa, ¿verdad? Ahorita como que hemos perdido la autoridad. Es otro de los problemas que vemos, y por eso se dieron lo que analizábamos al principio. Y esa segunda frase que tú planteas, que dice que la autoridad no ejerce en vano su poder, sino que está al servicio de Dios para hacer justicia, es una frase lapidaria, importante. Sí. Y esto dice que los actos de autoridad son válidos ante los ojos de Dios, no solamente porque Él concedió la autoridad, sino por la función que esta debe ser. Dios ordena que haya gobierno, al final de cuentas. Dios ordena que haya autoridad y como consecuencia de la autoridad del gobierno, pero no dice cómo debe de organizarse. Esto le toca a los hombres. Y precisamente nos toca organizar, a nosotros nos toca organizar un sistema de gobierno democrático, en la cual hay una
repartición de poderes o una repartición de la función pública, en la cual uno ordena, otro ejecuta, ¿verdad? Y ahí están las cosas. Habría que equilibrar esto que actualmente está completamente la balanza equilibrada hacia un lado, en la cual que hay muchos abusos, ¿no? Y habría que buscar la manera. Así es. Tenemos en lo local tenemos un sistema democrático, una república y organizado por órdenes de gobierno. La democracia dice que el pueblo elige a sus representantes y controla a sus gobernantes. La democracia es entre mandante y mandatario. Hemos escuchado durante mucho tiempo, el primer mandatario es el presidente de la República, pero no hemos puesto atención a lo que significa la palabra mandatario. Hay dos partes, el mandante y el mandatario. El mandante es el que manda y el mandatario es el que obedece y hace lo que el mandante dice. Entonces, por lo tanto, nuestro concepto está al revés. Por lo tanto, nuestro presidente es nuestro sirviente. Efectivamente. Él es nuestro sirviente y él tiene que ejecutar lo que nosotros mandemos. Cosa que en la vida práctica nosotros hemos dejado ese poder que tenemos, esa atribución que nos da, ¿verdad? La Constitución, ¿verdad? Este tipo de gobierno que tenemos, lo hemos olvidado. Y hemos hecho que ahora el que manda y el que ejecuta, el que manda, el que ordena y hace todo es el presidente, cuando debe ser nuestro. Debe ser, es el primer mandatario porque debe ser el primer servidor público en la calidad de servicio. Efectivamente, nuestro sistema de gobierno es un sistema republicano. Esto significa que el poder público lo ejercen representantes del pueblo, no un rey, no una oligarquía, no un dictador, sino una persona designada mediante un ejercicio democrático. Y además, otra característica de la República es la división de poderes. El ejercicio del poder como tal se divide en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Cada uno de ellos es claro en las funciones que desarrolla. El ejecutivo es el que administra, el que proporciona los servicios públicos, el que administra los recursos del Estado. El legislativo hace las leyes y el judicial sanciona cuando hay un incumplimiento de la ley. Son el caso de los jueces. Por último, y vale la pena resaltar que hasta hace no mucho tiempo eran los únicos poderes que existían y estos tres poderes se encargaban de todo. Por ejemplo, las elecciones eran organizadas por la Secretaría de Gobernación. Se cambió el sistema. Cuando se cambió el sistema, efectivamente. Pero esto ha cambiado y se han creado organismos autónomos. Estos organismos autónomos son desprendimientos de alguno de estos poderes que funcionan con autonomía, con una función específica, como el INE, como el INEGI, etc. Sí, que ahí no tiene, y por eso hay un problema actualmente que ha salido a lucir, ¿no? Que es evidente que quieren desaparecer al INE. Entre otras cosas, ¿verdad? Y al sistema de la transparencia y cosas de estas, y al INEGI, porque él tiene otros datos y los datos que da el INEGI no son buenos, cosas así. Entonces, y hay que cuidar eso. Y no es que estos poderes hagan las cosas en contra del otro, estos organismos autónomos, sino que estos son trabajos técnicos y los resultados son los que son. Cuando no dependen del Ejecutivo, aunque no les gusten los datos del Ejecutivo, son lo que son. Por eso no les agradan. Los órdenes de gobierno, que son el Estado, el municipio, la Federación, el gobierno federal, el gobierno del Estado, el gobierno de los municipios, le llamamos órdenes de gobierno, muchas veces les llaman niveles de gobierno. Y la verdad es que a veces los ciudadanos comunes y corrientes creemos que uno está por encima del otro. El presidente, el gobierno federal manda a los gobiernos de los estados y los gobiernos de los estados mandan a los municipios. Y no es así, sino que cada uno de ellos es una autoridad, pero tiene su propia competencia. Cada uno de ellos tiene obligaciones que realizar que son diferentes a los otros. Hay algunas que son comunes, hay algunas en las que se coordinan, pero cada uno de ellos tiene su ámbito de competencia y en ese ámbito de competencia nadie le ordena al municipio lo que tiene que hacer. Él lo hace por sí mismo. Lo mismo ocurre con el Estado y lo mismo ocurre con la Federación. Es importante concebir esto
porque sería importante saber qué hace cada uno de ellos, porque muchas veces hemos encontrado quejas de cosas que le tocan al otro. Sí, no, y de repente, vamos a decir, sobre todo en las campañas, viene el legislador, el candidato presidencial, el candidato a diputado federal, el diputado federal, ofreciendo cosas que ni siquiera son en su competencia, ¿no? Y a su vez, mira, el alcalde o el de gobierno del Estado, que van, y que no son ni siquiera de su competencia, como para poder decir, tomarlas en serio, ¿no? El diputado federal dice, un programa para ayudar a las madres solteras. Él no hace programas, eso le toca al Ejecutivo, sí. Y en fin, o sea... Tú procúrate de que la ley funcione y haz leyes adecuadas, ¿no? Pero así estamos. Desgraciadamente vienen y nos sorprenden. Hay casos muy, muy significativos o muy hasta curiosos donde vienen y prometen cosas absurdas, ¿no? Completamente. Estos conceptos de la doctrina social de la Iglesia nos dice que debemos ser buenos ciudadanos católicos, así de simple. Y en consecuencia, que tenemos que ser respetuosos de la ley, interesados por lo público, y que exigimos nuestros derechos y cumplimos con nuestras obligaciones. Estos son los elementos de un buen ciudadano católico. No estoy hablando de lo que dice la Constitución, de los derechos y las obligaciones del ciudadano. Estoy hablando de lo que se desprende de las Sagradas Escrituras y de la doctrina social de la Iglesia. Respetar la ley. Cuando la ley sea injusta, pues luchamos porque la cambien, pero tenemos que hacerlo. Sí. No, es inconcebible que exista un cristiano que sea más igual. Es inconcebible. O sea, no podemos pensar ni podemos presumir nuestro cristianismo si no sabemos conocernos en la sociedad como tales. A mí demuéstrame tu fe con obras, ¿verdad? Demuestra tu fe con obras, no con palabras, ¿verdad? Y es increíble que nosotros, ¿verdad? Somos muy cristianos, muy católicos, muy esto, y sin embargo socialmente somos seres completamente ajenos a la problemática que está pasando en el mundo. Y eso hay que cuidarlo. Nuestro cristianismo que tiene que manifestarse como tal, como por eso somos luz del mundo y sal de la tierra. Porque nuestra fe, nuestra conducta ante la sociedad debe ser como eso, como lo que somos. Y eso va a arrastrar a la gente. Esa es la mejor manera de evangelizar. Esa es la mejor manera de testimoniar nuestra fe. La carta a Timoteo, otra vez a Pablo, nos indica la primera obligación ciudadana. Hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones para dar, dice, de gracias por todos los hombres, por los soberanos y por todas las autoridades. Primera obligación del ciudadano católico, orar por sus autoridades. Sabemos que la oración es algo que puede mover las cosas, es el alimento, el sustento y mueve el espíritu, fortalece la fe y ayuda a que las autoridades cumplan con su función. Hay que orar por las autoridades, aunque hayan hecho mal su trabajo. Tal vez con más razón tenemos que orar por ellos, porque no lo hacen bien. Esto nos lleva a considerar que nuestra vida religiosa, nuestra vida sacramental, nuestra vida espiritual, ¿verdad? Nuestra fuente de energía es la vida sacramental. Y de aquí se desprende que nosotros tenemos que manifestar eso en la calle, en la sociedad civil, en los problemas, con la situación que tenemos, en familia, en el trabajo, en el deporte, en el estudio, en la escuela. Tenemos que ser ahí, manifestar nuestra fe, nuestra religiosidad. Ahí se manifiesta. Jesús les dijo, ven al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es también una frase muy fuerte que de repente no la entendemos y la mayoría la entiende de que desentiéndete de lo político, ¿verdad? Eso es separado y dedícate a Dios también. Y mal hacemos porque tenemos que saber entender esto y darle su espacio a Dios y su espacio a los poderes.
pareciera que nada más leemos la segunda mitad de la frase, de la frase, y no la primera, ¿verdad? Bien, ¿qué significa esto? Darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que decíamos, cumplir con la ley, ejercer la ciudadanía y participar en política. Pero esa participación en política, ese ejercicio de la ciudadanía, hay que hacerlo bajo inspiración en nuestros valores, nuestros principios, la cultura cristiana y a la luz de la fe. Es increíble que seamos un pueblo mayoritariamente, muy mayoritariamente católico y no se nota la mano de los católicos en las actividades políticas. Este ciudadano, dice Juan Pablo II. Y aquí es donde nosotros tenemos que buscar la forma de precisamente de que le dediquemos su espacio o sepamos alternar este tipo de cosas, de darle a Dios lo que es de Él, es entregarme yo al servicio de los demás. Yo creo que el mejor ejemplo o la mejor forma de cómo entregarlo es a través de las obras de misericordia. A través de las obras de misericordia estamos entregándonos por completo a la pastoral social. Esa es la pastoral social. Para ejercer la ciudadanía necesitamos conocer. Ya vimos algunos principios importantes que la doctrina social nos transmite y es algo que lo tenemos que conocer. Pero tenemos que conocer algunas otras cosas de carácter práctico para poder tomar una decisión, es decir, para elegir. ¿Qué cosa tenemos que conocer? ¿Quién es la autoridad electoral? La autoridad electoral, existen dos autoridades electorales. El INE, que es una autoridad federal, y el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, que es una autoridad local. La diócesis alcanza también Guanajuato, que tiene su propio instituto electoral en Guanajuato. Cada uno de ellos organiza elecciones distintas. El INE organiza las elecciones para presidente, senador y diputado federal. Tiene el Registro Nacional de Electores y gasta 27,000 millones de pesos en este proceso electoral para este año. 27,000 millones de pesos para organizar las elecciones de senador y diputado federal, porque ahorita no hay presidente, ni siquiera senadores, solamente de diputado federal. Y el Instituto Electoral de Querétaro organiza la de gobernador, ayuntamiento y diputado local. ¿Sí? Todos los organismos electorales de los 32 estados se gastan algo así como 5,000 millones de pesos. Es decir, 27,000 el INE y 5,000 los institutos electorales. Muy disparejo. Completo. Y tiene más actividad actualmente los institutos electorales del Estado. Se habla mucho de la desaparición de los institutos de los estados, pero imagínate cómo elevaría. Yo en mi opinión personal, yo lo haría al revés, ¿no? Es cierto que el Registro Nacional de Electores, que es quienes dan las credenciales, eso cuesta mucho dinero. Y que hay la parte importante del financiamiento de los partidos está en el INE, pero pues eso se puede seguir realizando en condiciones un tanto cuanto diferentes. Bueno, tenemos nada más que ya estamos por cerrar esto, ¿verdad? Así de pasadita, recordar que diputados federales, gobernador aquí en Querétaro, ¿verdad? Y hay cosas que entender, ahorita nada más lo decimos de carrita, diputados locales y ayuntamientos. Si tienen la oportunidad, chequen su distrito, a dónde viven, a quién les toca, conózcanlos, véanlos, exíjanles, o por lo menos que sean presentes, vayan a sus reuniones, vayan ahí, ¿verdad? Y no dejemos de conocerlos para saber por quién vamos a ir. Antes de cerrar, muy rápidamente, estas autoridades que vamos a elegir, el diputado federal forma parte del Poder Legislativo, en lo que le llamamos el Congreso de la Unión, es decir, dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Los diputados se eligen cada 3 años, los senadores cada 6 años. Actualmente hay 500 diputados, son 300 de mayoría y 200 plurinominales. ¿Cuáles son los de mayoría? Uno en cada uno de los distritos. Más o menos lo que funciona es de la siguiente manera. Se tomó el total de la población de México, se dividió entre 300 y da algo así como unos 85,000, 100,000 ciudadanos más o menos por cada uno de los distritos. Entonces,
se buscó la zona geográfica donde habitaban más o menos ese número y eso se convierte en un distrito. Y ahí se elige a un diputado. Son 300 de mayoría. Pero también debemos de reconocer que la elección se gana por pocos votos. El presidente, que fue un caso muy singular, ganó con el 51-52%. Quiere decir que el 49% no votó por él. Y no solamente el 49%, hay que tener en cuenta que de toda la ciudadanía solo participó el 60%. Es decir, algo así como el 30% de los ciudadanos votaron por el presidente. El resto quedaron sin representante, por lo menos sin representante que ellos hayan elegido. Eso es lo que sucede con los diputados. Y para evitar eso, como se puede dar el caso de que un partido gane todos los distritos con el 35, el 40% de la votación y el 60% de los votantes no queda representado, vienen los plurinominales. De tal manera que aquellos partidos que obtengan por lo menos el 3% de los votos podrán tener diputados. Aquí se ve una relación de la cantidad de diputados que cada uno de los partidos tiene en la actual legislatura del Estado. Los diputados federales se eligen en fórmula, propietario y suplente, y en Querétaro tenemos 5 distritos. En el plano, en el mapa que se ve ahí, se alcanzan a ver esos distritos. Si se fijan, el tamaño geográfico es muy distinto, porque tiene que ver con la concentración de personas y no tanto por una representación política de municipios o cosas por el estilo. El gobernador es el titular del Poder Ejecutivo en el Estado. Es el que se encarga de administrar y ejecutar, se elige cada 6 años y creo que todo el mundo entendemos con claridad cuáles son las funciones de este. El Poder Legislativo del Estado a nivel local, los diputados locales, ¿sí? Se eligen cada 3 años a través de un propietario. Ahí también en el proyecto se ven los 15 distritos. También de nueva cuenta encontramos una concentración de distritos en la zona de Querétaro y distritos cada vez más grandes en la sierra, donde el número de población se hizo en distritos, son los que determinan los distritos. Actualmente, a nivel local hay una sola cámara y actualmente la distribución es esta. Hay partidos políticos representados ahí. Son 15 de mayoría y 10 plurinominales. Si no hubiera plurinominales, los que están abajo, el Partido Verde, Querétaro Independiente, etcétera, no tendrían representación a pesar de que obtuvieron votaciones por encima del 3%, 5, 7%, pero no obtuvieron ninguna mayoría. Entonces, para evitar esa distorsión, es el tema de los plurinominales. No es, como luego dice la gente, ampliar para dar más huesos. No, es simplemente es equilibrar la representación, ¿no? De que hay lugares donde o hay partidos que no les logran y los que votaron por ellos se sienten marginados, se quedan orillados y pues para no pase eso, pues vienen los políticos. Por último, elegimos ayuntamientos, no elegimos presidente municipal. Aunque el presidente municipal es la figura que más se publicita, elegimos ayuntamiento. Cuando voten, fíjense, y dice presidente municipal fulano, y viene una lista de lo que son los síndicos y los regidores, y son 18 en Querétaro. Con esto terminamos esta primera parte, un poco apresurados hacia el final, pero la idea era transmitir esto, que creo que es un conocimiento mínimo que nos ayuda a entender lo que en la siguiente parte, donde participa para nosotros, ayudaremos a ver esta situación del ejercicio del voto, el ejercicio ciudadano que vamos a tener. Gracias por escucharnos. Gracias. Muchísimas gracias, Hermenegildo, Felipe, excelente tema, de verdad, la forma de exponerlo me encantó. Tenemos la fortuna de que el día de mañana también contaremos con ustedes. Entonces, con esto estamos cerrando el día 2 de esta semana de formación de canal del Decanato de Nuestra Señora del Pueblito. Y no quiero despedirme sin antes, pues, hacer notar que aquí estamos presentes varios de los moderadores de Consejo Parroquial de este decanato. Los presento rápidamente. José Pacheco, si pueden ir saludando de favor. José Pacheco de Nuestra Señora de los Ángeles. Evelia Velázquez de San Francisco Galileo. José Luis Pérez de Santa Bárbara. Hola, José Luis. ¿Estás? Y también contamos, un servidor moderador aquí de la Parroquia Nuestra Señora de la Esperanza. También como secretario está Emanuel, secretario de Consejo de Beatos Mártires Mexicanos,
y Alberto Reyes, secretario de Consejo de Nuestra Señora de la Esperanza. Y también obviamente contamos con el gran honor de tener al equipo de Pastoral Social de la Parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza. Pues muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana con otro tema muy interesante, igual con Hermenegildo y Felipe. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.